Saludos cordiales. A continuación, vamos a exponer el informe de investigación titulado El uso del videojuego Free Fire como estrategia pedagógica en el desarrollo del pensamiento espacial y el pensamiento crítico. Los integrantes son el docente David Eduardo Chamizo, la docente Joana Alexandra Matamoros y quien les habla, Einer Martínez. Sabemos que actualmente los videojuegos forman parte habitual de nuestra cotidianidad. Hoy vivimos una era profundamente digital donde los videojuegos no son solo parte del entretenimiento, sino que también son parte de nuestra sociedad. Es por ello que en esta investigación nos propusimos ir más allá del juego en sí, explorando pues el videojuego Free Fire como una herramienta pedagógica innovadora, en donde la idea pues es aprovechar toda esa popularidad que tiene para fortalecer habilidades clave como el pensamiento crítico y el pensamiento espacial, especialmente en contextos rurales. Buscamos transformar la manera en que los estudiantes aprenden y se relacionan con el conocimiento, utilizando pues un entorno que ya les resulta pues muy familiar y además es motivador. Bien, para ello tenemos el título pues, de nuestra investigación, ya que diversos estudios han demostrado que los videojuegos pueden desempeñar un papel en el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y pues, de pensamiento. Sin embargo, pues notamos que en el ámbito educativo todavía persiste una visión muy tradicional que considera a estos videojuegos como distractores, lo que ha limitado a lo largo de muchos años desarrollar todo este potencial pedagógico y académico que pueden tener estos videojuegos. Eh, en este contexto, nuestro videojuego Free Fire, que es muy popular entre chicos de 13 a 15 años, donde la dinámica del videojuego exige tener un amplio análisis de manera espacial, del pensamiento crítico, una planificación estratégica y habilidades fundamentales, tanto en lo académico como en la vida cotidiana. Para ello, en esta investigación buscamos responder a la pregunta cómo influye la interacción del videojuego Free Fire en el desarrollo del pensamiento espacial y crítico en los adolescentes. De este modo, nos hemos trazado un objetivo específico, un objetivo general, que es valorar la interacción del videojuego Free Fire eh, como estrategia pedagógica en el desarrollo del pensamiento espacial y el pensamiento crítico. Para poder valorar esto, pues entonces tenemos que cumplir tres objetivos específicos fundamentales. Primero, identificar que vamos a identificar esos elementos clave del videojuego que pueden ayudarnos a desarrollar ese pensamiento espacial y el pensamiento crítico. Después de identificar pues todas estas cosas, vamos a diseñar. ¿Qué vamos a diseñar? Pues vamos a diseñar unas estrategias pedagógicas basadas en lo que acabamos de identificar, para finalmente lograr evaluar los resultados de esta implementación del videojuego, cómo esta estrategia pedagógica pues, nos logró ayudar. Para fundamentar nuestra investigación, nos apoyamos en tres pilares teóricos claves que explican cómo este videojuego puede desarrollar las habilidades cognitivas en los adolescentes. Hablamos de pensamiento crítico, definido desde Sainz y Rivas. Hablamos de un pensamiento espacial, que estamos apoyados en Federico Garner, y definimos, pues, si vamos a diseñar, pues tenemos que definir, y vamos a definir lo que es una estrategia pedagógica desde días para arriba. Y todo esto se va a integrar al currículum. ¿Para qué? Para hablar de habilidades cognitivas, hablar de procesos de pensamiento. Recordar que el pensamiento crítico, según Ennis, es la capacidad de analizar pues, la información de manera reflexiva para tomar decisiones fundamentadas. Que esto en Free Fire pues, se traduce en que los jugadores deben evaluar riesgos, anticipar consecuencias y ajustar estrategias en tiempo real. Todo este marco teórico resulta y deviene de unos núcleos clave. En primer lugar, lo fundamental, videojuego. Videojuego como una estrategia didáctica. Que Cholis en 2015 define esto como son juegos que permiten al usuario disfrutar de los escenarios donde las decisiones que tomen afectan el curso del juego. Vamos a hablar del pensamiento crítico, que va a ser entendido pues, como un proceso que incluye tanto la reflexión como la acción, que ese proceso genera en el individuo el conocimiento y las competencias necesarias. Como tercer núcleo fundamental, vamos a hablar del pensamiento espacial, que ya dijimos que está definido desde Garner. Pensamiento espacial, súper importante. ¿Por qué? Porque Garner propone pues, la inteligencia visoespacial como juega un papel súper importante en las actividades cotidianas, como desplazarse en una ciudad, un edificio o orientarse en el espacio. Todo esto va a ser integrado y se ha desarrollado con edades de 13 y 15 años, pues vamos a hablar de lo que es adolescencia, definido pues por Piaget y Vygotsky, donde Piaget destaca que en esta etapa se realizan pues las operaciones formales. Los adolescentes desarrollan el pensamiento abstracto, lógico, hipotético y la capacidad de análisis complejo. Mientras que por su parte Vygotsky enfatiza en el rol pues del contexto social, señalando que herramientas culturales, que son los videojuegos y la interacción colaborativa, como la zona de desarrollo próximo, potencian el aprendizaje mediante el lenguaje. Continuamos, vamos a hablar de, cuando vamos a diseñar, pues necesitamos definir las situaciones didácticas. Entonces, la teoría de las situaciones didácticas va a ser desarrollada por Rousseau, que plantea que el aprendizaje matemático surge de la interacción del estudiante con su entorno problemático. Y esto definido desde tres situaciones. Situación fundamental,
situación de acción y la situación de validación. La situación fundamental es donde está el problema inicial que genera la necesidad de un concepto matemático. La situación de acción, donde el estudiante ya interactúa con el problema mediante ensayo y error. Y esa situación de validación, donde ya el estudiante ya justifica sus soluciones y formaliza el conocimiento. Todo esto desde una revisión bibliográfica de todos los antecedentes, que me han permitido pues, contextualizar nuestra investigación, revisando todos estos estudios previos, eh, divididos pues, en dos grandes grupos, que son unos antecedentes internacionales y unos antecedentes nacionales. Podemos ver que el videojuego SimCity, desde Marasa 2023, se afirma que mejoró el pensamiento crítico en estudiantes al integrarse pedagógicamente desde diversas áreas. Además, como en Chitupanta 2019 afirma que Free Fire favorece la toma de decisiones y las habilidades. Ya yéndonos a un contexto pues, nacional, vamos a hablar de cómo ese uso de videojuegos va a fortalecer el pensamiento crítico en estudiantes de secundaria, según lo afirma Ramírez Espinosa 2021. Entonces ya los dejo con mi compañero. Muchas gracias. En este momento voy a referirme al diseño metodológico. Bueno, para esta investigación se decidió usar un enfoque de tipo cualitativo, ya que lo que se quería entender de los estudiantes era cómo vivían esa experiencia de aprender usando un videojuego como lo es Free Fire. En este caso no se interesaba mucho medir con números, sino más bien escuchar, observar y reflexionar lo que iba a surgir a partir de esa interacción del uso de videojuego Free Fire. Bueno, además se trabajó bajo el diseño de investigación-acción, lo que significa que no nos quedamos como un agente externo, solamente mirando, sino que se intervino directamente en el aula. Por tanto, se planeó, se observó y se reflexionó junto a los estudiantes. Bueno, es importante mencionar que este trabajo, bueno, se basó en un enfoque sociocrítico y este enfoque se caracteriza por buscar transformar la realidad a partir desde la participación activa del contexto, en este caso, de los estudiantes. Bueno, vamos a referirnos a lo que es la población y la muestra. La población objeto de estudio de esta investigación fueron estudiantes del grado octavo entre los 13 y 15 años de una institución rural del municipio de Yotoco, del Valle del Cauca. La muestra que se escogió no fue elegida al azar, sino que fue intencionada. Se seleccionaron estudiantes con distintos niveles de familiaridad con el videojuego. Entonces, se destinaron tres grupos. Uno, donde los estudiantes usaban muy poco el videojuego Free Fire. Otro, donde los estudiantes en algún momento habían jugado Free Fire o muy esporádicamente lo usaban. Y otros que sí, muy a menudo jugaban Free Fire. Entonces, para poder escoger estos grupos, se realizó una encuesta donde se le hacían preguntas de selección múltiple al estudiante y iban muy destinadas a, bueno, relacionadas a saber con qué frecuencia usaban el videojuego. Continuando con este diseño metodológico, vamos a referirnos a las técnicas y los instrumentos. Entonces, para recolectar la información, se usaron herramientas muy acordes a lo que nosotros buscábamos, que era ver esa interacción de los estudiantes que surgía de la interacción de los estudiantes y el videojuego. Entonces, primero se hizo una observación participante, es decir, como se implementaron unas situaciones, pues se acompañaban estas clases por parte del docente y se iba anotando todo lo que iba surgiendo de esa implementación, para luego llenar unos diarios de campo donde se iban registrando estas reflexiones. Y por último, se realizaron unas entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas, y esto con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes sobre esta experiencia con el videojuego Free Fire. En las etapas del proceso se tuvieron unas, la primera de ellas fue que se planificaron unas estrategias pedagógicas, exactamente unas situaciones didácticas, dado de que se citó para la planeación de estas actividades la teoría de las situaciones didácticas de Brusov. Es una teoría muy acorde para cuando se va a utilizar como medio un entorno digital, en este caso el videojuego Free Fire. Luego se vino la implementación en el aula, donde ya el videojuego tenía un sentido pedagógico, no tanto de lúdico. Se hizo una observación directa de lo que iba ocurriendo en esta implementación y finalmente en conjunto con los compañeros de esta investigación se realizó una reflexión conjunta donde se analizó qué funcionó, qué no funcionó, qué surgió de esta interacción, que mi compañera Johanna les va a hablar a continuación.
Continuando con el proceso de sustentación, haciendo énfasis o referencia a el capítulo que tiene que ver con análisis de resultados y discusiones, se destaca que este proyecto se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo de corte sociocrítico, el cual pues se basa precisamente en comprender esa realidad educativa en la que se encuentran los estudiantes y cómo esa realidad se puede relacionar desde una mirada reflexiva, participativa y transformadora. En este sentido, pues se asumió el método de investigación desde la parte de acción, reflexión y transformación, el cual permite pues involucrar no solamente a los estudiantes como sujetos pasivos, sino como sujetos activos y críticos dentro de ese propio aprendizaje. La elección del videojuego no fue al azar, precisamente se hizo un reconocimiento de este videojuego y de todas las fortalezas y ventajas que trae al usarlo como un mediador didáctico. En este sentido, pues se evidencia también que el videojuego muchas veces es asumido solamente como una forma de entretenimiento y a veces como un distractor, dejando de lado el gran potencial que tiene como recurso didáctico. Su estructura dinámica permite que se evidencien procesos de pensamiento, que hayan tomado decisiones en tiempos reales, que la necesidad de planificar se convierta pues en una estrategia y se constituye en un escenario propicio para promover precisamente el pensamiento crítico y espacial. En este proceso, pues se desarrollaron diferentes actividades pedagógicas que integraron el videojuego Free Fire con contenidos curriculares, lo cual pues le da un valor agregado a este proceso de investigación. A través de este proceso de acción y reflexión, los estudiantes pudieron analizar sus decisiones dentro del juego, identificar precisamente los problemas y hacer como una retroalimentación con respecto a lo vivido y a lo desarrollado con cada una de las actividades. Generaron soluciones y pues luego de esto exploraron toda la relación que había con su entorno escolar y cotidiano. La siguiente ilustración que está proyectada pues muestra precisamente cómo a partir de la relación y la codificación que se realizó, surge la relación de cada uno de los procesos de acción, reflexión y transformación con las categorías del proceso de investigación. En este sentido, se evidencia cómo la acción se enmarca con cada una de las categorías referentes al pensamiento crítico, espacial, las habilidades emocionales y estrategias pedagógicas. Asimismo, pues la reflexión y la transformación. Continuando desde la fase de acción, se evidencia que cuando se hizo la parte de interacción con el videojuego, se mostró una participación activa y los estudiantes no solamente interactuaron en un entorno digital, sino que también se enfrentaron pues, a situaciones que les exigen tomar decisiones estratégicas y resolver problemas un poco más complejos. Estas acciones iniciales, que fueron propias del juego, dieron paso a otros procesos reflexivos en los que los jóvenes empezaron a analizar críticamente las decisiones y el impacto que generan precisamente esas acciones dentro de otros procesos y las habilidades que están poniendo en práctica, tanto dentro como fuera del entorno virtual. Continuando con la fase de reflexión, se puede evidenciar que como segunda etapa del enfoque sociocrítico se centró precisamente en esa interpretación y la resignificación de las experiencias que se vivieron. De ahí se tomó o se buscó precisamente extraer esos aprendizajes que permitieron cuestionar eso que estaba establecido y cómo lo que se estableció puede llevar a una transformación. Este proceso pues cobra una importancia particular en el contexto del videojuego, puesto que invita a los estudiantes no solo a revisar sus acciones dentro del juego, sino también a reflexionar sobre los motivos detrás de sus decisiones y cómo eso influye en procesos como aciertos, como errores y emociones que se generan al interactuar con el videojuego. En este sentido, pues vemos que se genera ese proceso de reflexión, no solamente dado a la revisión de las acciones, sino pues que también incluye una evaluación profunda de las intenciones que tienen y la relación con los contextos y los efectos que pueden llegar a tener esas decisiones tomadas, lo que promueve a su vez pues una capacidad analítica y consciente, favoreciendo esa capacidad de aprender de los errores y tomar decisiones de forma inmediata, bajo presión, generando y gestionando pues muchas otras habilidades. A su vez, en algún momento alguno de los entrevistados lo mencionaba y nos mencionaba que cada error es como una enseñanza, ¿sí? Y también pues lo reforzaban con otros comentarios como cada error es una oportunidad, si me matan rotando mal, la próxima vez lo planeo mejor. Entonces de ahí evidenciamos que también existen procesos de pensamiento que tienen que ver con el pensamiento crítico y el pensamiento espacial, y hay esa transferencia de conocimientos y de habilidades en entornos reales. Este tipo de reflexión pues permitió a los jugadores tomar esa conciencia de los procesos mentales que se involucran y mejorar su capacidad para anticiparse ante las consecuencias y actuar con mayor responsabilidad, que si se relaciona precisamente con un entorno real, es lo que buscamos desarrollando las habilidades del siglo XXI. Con respecto a la fase de transformación, pues los resultados relevantes luego de precisamente la aplicación de las dos fases anteriores permitieron identificar esos avances significativos en múltiples dimensiones del desarrollo cognitivo, emocional y social. Los estudiantes, al interactuar con el videojuego, integraron con intencionalidad, al integrarlo, digamos que de una forma pedagógica y esa mediación reflexiva se convirtieron pues, en herramientas de aprendizaje y se fundamentó precisamente en esa transformación y esa relación que tiene la capacidad de análisis frente a las situaciones de la vida real. Uno de los análisis más significativos que se tuvieron en torno a este proceso de transformación se manifestó en la forma como los estudiantes comenzaron a cuestionar pues, sus propias decisiones dentro del juego, a evaluar también esas alternativas y proveer pues, esas consecuencias y de acuerdo con lo planteado, modificar estas estrategias como bases de experiencia. En este aspecto, pues entonces se evidencia que la fase de reflexión, la fase de transformación nos mostró cómo el videojuego nos ayuda demasiado con la toma de decisiones, se fortalece la necesidad constante de elegir entre múltiples opciones en tiempo real y pues de una forma inmediata.
El valor pedagógico pues, de estas habilidades nos ayuda mucho en cuanto a el fortalecimiento de la autonomía, lo que permite también tener un sentido más crítico y reflexivo frente a la toma de decisiones. Complementando, pues esto también se evidenció que a nivel social se identificó una mejora pues muy evidente en el trabajo colaborativo, ya que al desarrollar el juego en modo escuadra, que es de forma grupal, obliga a los participantes pues a tener una mayor comunicación, a negociar estrategias, a distribuir una serie de tareas y pues confiar en las habilidades del otro para llegar a cumplir el objetivo. La mejora también se evidencia en los procesos de pensamiento y planificación de estrategias. Estos aspectos pues, se destacan en escenarios posibles en donde construyen los estudiantes rutas de acción y se adaptan a las circunstancias cambiantes de una forma real, ágil y digamos que se lleva a cabo también un proceso de metacognición que les permite a los estudiantes pensar, autorregularse y tomar las decisiones de una forma más acertada. En cuanto al desarrollo emocional, también evidenciamos que los estudiantes mostraron avances en su capacidad de autorregulación emocional. La frustración que se genera en el momento de perder una partida, pues, al cometer un error, les permite también hacer una retroalimentación, un análisis y posteriormente mejorar en este sentido para tomar decisiones de una forma más consciente y acertada. Si nos referimos a los resultados, evidenciamos que precisamente el juego tuvo como resultados positivos que existió mayor motivación hacia el aprendizaje, el fortalecimiento del pensamiento crítico, enfocado precisamente en la toma de decisiones, la evaluación de riesgos y las estrategias colectivas, el desarrollo del pensamiento espacial, la mejora del trabajo colaborativo y los cambios positivos en la percepción. Enmarcando todo a modo general, podemos decir entonces que entre los principales hallazgos del informe, pues se destaca que el videojuego, al ser abordado con una planificación pedagógica consciente y mediada, en donde el docente se convierte en un orientador, promueve esas habilidades de orientación espacial, toma de decisiones y la resolución de problemas. Se evidencia una mejora notable en la motivación hacia el aprendizaje, pues ya que los escenarios dinámicos del juego despiertan precisamente ese interés y ese compromiso en los estudiantes, sobre todo al tratarse de herramientas que hacen parte de su cotidianidad y que casi siempre se dejan de lado por considerarse distractores o por tener un concepto errado referente a ellas, refiriéndonos no como recursos didácticos, sino como distractores o cualquier otro tipo de concepción que se tenga de forma negativa. En cuanto al pensamiento crítico, pues se evidenció que se fortalece cuando los estudiantes se enfrentan a escenarios complejos, evalúan esos riesgos y construyen estrategias colectivas para cumplir objetivos. Por otra parte, el pensamiento espacial se desarrolló a través de la interacción con mapas, lo que también permite que los estudiantes tengan un análisis geográfico, una interpretación de sus escenarios, de sus espacios, y así hagan una planeación de rutas y habilidades que también pues, se potencian para el área de matemáticas. Finalmente, pues el estudio resalta un aspecto clave y es la transformación en la percepción docente frente al uso educativo de los videojuegos, lo que abre la puerta a metodologías más inclusivas y contextualizadas que facilitan el aprendizaje significativo. Es así como pues evidenciamos y rescatamos todo el análisis referente al videojuego Free Fire, aquellos hallazgos importantes que realizamos dentro del proceso de discusión y cuáles son las conclusiones generales, a grosso modo, que se destacan dentro de este proceso para el desarrollo del pensamiento crítico y espacial, mediado como el videojuego como una forma y una herramienta de estrategia pedagógica que favorece la motivación, que facilita los aprendizajes y que contribuye en el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanna, por tu intervención. Ahora voy a hablarles de las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Y bueno, quiero mencionarles que después de todo el proceso de investigación que se realizó, se puede concluir que el videojuego Free Fire sí puede ser una herramienta educativa potente, motivante para los estudiantes, especialmente en contextos rurales, en este caso que fue el contexto que nosotros utilizamos. Lo interesante no es que se trata solo de que el estudiante se divierta o que sea un juego llamativo para él, sino más bien que el juego se le pueda dar una intención pedagógica clara e intencionada para que sea efectiva esta implementación. Se observaron mejoras en el desarrollo del pensamiento crítico, ya que los estudiantes durante la implementación de estas situaciones debían tomar decisiones, resolver problemas y reflexionar sobre sus acciones, lo cual permitió que pudieran destacar elementos de su accionar que antes no eran conscientes de ello. También hubo un desarrollo en el pensamiento espacial, gracias a que el videojuego cuenta con un mapa y que la orientación dentro de este mapa permite una mejor ubicación espacial. Además de que el mapa de este videojuego cuenta con unas coordenadas cartesianas y que los estudiantes durante la implementación empezaron a utilizar. También se generó un ambiente más participativo, donde los estudiantes se sintieron muy motivados, ya que este videojuego es muy llamativo para ellos. En cuanto a las recomendaciones, con base a los resultados de esta implementación,
se recomiendan varias cosas. Una de ellas es que esta experiencia se puede replicar en otras instituciones, no solamente rurales, sino también urbanas. Sería interesante ver cómo en un contexto urbano se comporta este videojuego y es una implementación con un enfoque pedagógico. Segundo, que se exploren otros videojuegos con dinámicas similares al Free Fire, para que estos videojuegos no sean satanizados, vistos de mal manera, sino que más bien puedan ser traídos al aula con una intención pedagógica y que podamos seguir innovando en la educación. Una tercera recomendación sería muy interesante estudiar los efectos a nivel socioemocional de este videojuego cuando se le da una implementación con una intención pedagógica, para ver cómo se maneja el trabajo en equipo, la empatía, el manejo de la frustración, de elementos como esos. Y por último, sería pertinente realizar investigaciones a más largo plazo, porque en este caso nosotros pudimos dar cuenta de unos desarrollos o unas mejoras en cuanto al nivel espacial y en cuanto al pensamiento crítico. Pero sería interesante ver cómo en el tiempo estas estrategias y estos desarrollos se mantienen. Agradezco mucho su atención. Esta sería la biografía de nuestro trabajo de investigación y, nuevamente, muchísimas gracias.